Omar García Harfuch, una de las figuras más influyentes en seguridad en México, rompió el silencio y sacó a la luz una narrativa que reaviva sospechas, expone contradicciones y vuelve a poner el foco sobre un personaje que dividió al país. Ya contaba con una orden de aprehensión, después le salió otra orden de aprehensión. La Chaki, la narcoinfluencer que conquistó seguidores mostrando poder, pero que, según las autoridades, también operaba un esquema oscuro de reclutamiento de menores a través de las redes sociales. ¿Qué realmente sucedió el día de la caída de La Chaki? ¿Por qué tantas versiones oficiales y extraoficiales chocan entre sí? ¿Y por qué Harfuch eligió pronunciarse justamente ahora, cuando la presión pública sobre las narcoinfluencers y el uso de redes por grupos criminales alcanzó su punto máximo? Informes públicos y reportes policiales confirman que Karina N. ya estaba siendo monitoreada por sus conexiones con células del crimen organizado y por su presencia digital, donde mostraba rutinas, símbolos y relaciones que llamaban la atención de autoridades y analistas. Sin embargo, lo que Harfuch reveló añade capas que antes no estaban claras: supuestas operaciones paralelas, alertas ignoradas, movimientos sospechosos y una línea de tiempo que podría no ser tan simple como se divulgó. Y es aquí donde la historia empieza a volverse aún más inquietante: perfiles que reaparecen meses después, testimonios de familiares, información que no coincide entre sí y un debate creciente sobre cómo los influencers vinculados al crimen ganan espacio, moldean narrativas y se convierten en íconos digitales para miles de jóvenes. Cada detalle de este caso apunta a algo más grande: una disputa entre versiones, poderes e intereses que ahora comienzan a chocar en público. Por eso, antes de continuar desglosando cada punto de esta investigación, te pido un segundo para suscribirte al canal y dejar tu like. Esto no es solo una petición. La suscripción muestra a YouTube que este contenido es relevante, ayuda al algoritmo a entregar videos como este a más personas y nos permite seguir trayendo análisis profundos, serios e independientes sobre temas que muchos prefieren evitar. Prepárate, la historia que vas a escuchar ahora no es solo polémica, es reveladora. Y apenas estamos comenzando. Cuando se observa el caso con un poco más de calma, queda evidente que la situación que involucra a Karina N. no comenzó en el momento en que su nombre estalló en los titulares. Varios indicios apuntan a una vigilancia mucho más temprana, construida silenciosamente durante semanas, quizá meses, y sostenida por informes que nunca llegaron al público de manera organizada. A pesar de que las autoridades insisten en que todo se desarrolló de manera simple y directa, lo que emerge entre bastidores es una cronología fragmentada, llena de pequeñas pistas que, juntas, conforman un escenario mucho más complejo de lo narrado oficialmente. Diversos agentes que participaron en parte del monitoreo relataron que Karina empezó a mostrar desplazamientos fuera de lo habitual. Frecuentaba zonas a las que no solía ir, modificaba horarios de salida y retorno y realizaba trayectos que, según analistas, no encajaban en su rutina conocida. Estos movimientos llamaron la atención principalmente porque coincidían con cambios perceptibles en su comportamiento digital, interacciones con cuentas recién creadas, intercambio de mensajes con usuarios cuya identidad sigue siendo indefinida y un aumento rápido de seguidos y seguidores. Todo esto, al analizarse en conjunto, sugería que algo estaba a punto de cambiar en su círculo cercano. Además de las irregularidades en redes, antenas telefónicas registraron contactos provenientes de áreas con fuerte presencia de grupos organizados. Normalmente, estos detalles formarían parte de un informe estándar, pero el volumen y la frecuencia de las comunicaciones empezaron a generar inquietud entre los analistas de inteligencia. La cuestión que surge entre quienes tuvieron acceso a la investigación es por qué esta información, aunque registrada, no fue reforzada públicamente como señales importantes. Algunos afirman que los informes detallados fueron enviados a niveles superiores de seguridad, pero terminaron siendo tratados de manera superficial, como si no hubiera urgencia o relevancia suficiente para movilizar acciones inmediatas. Este tipo de negligencia, de confirmarse, revela contradicciones internas que ahora empiezan a ganar espacio en el debate público. Otro punto que llamó la atención de los especialistas fue el cambio abrupto en la forma en que Karina se presentaba en sus perfiles digitales. No fue solo una alteración estética, hubo una reorganización de la rutina de publicaciones, horarios imprevisibles y publicaciones que parecían responder a eventos fuera del alcance del público. Pequeñas frases, emojis específicos y leyendas que antes indicaban solo ostentación pasaron a tener un tono más reservado, como si existiera un código interno en juego. Este comportamiento, sumado al aumento de cuentas misteriosas interactuando con ella, indicaba la existencia de una red más amplia observando o influyendo en sus acciones, algo que nunca se aclaró en los comunicados oficiales. Paralelamente, los agentes involucrados en la vigilancia diaria percibieron movimientos que podrían señalar disputas dentro del propio aparato de seguridad.
Grupos distintos parecían reclamar responsabilidad sobre el monitoreo de Karina, lo que generaba problemas de comunicación, discrepancias sobre qué protocolo seguir y, principalmente, retrasos que pudieron haber comprometido la eficiencia de la operación. Estos relatos refuerzan la hipótesis de que había más intereses en juego que simplemente capturarla. Algunos profesionales afirmaron, bajo condición de anonimato, que existían órdenes y contraórdenes emitidas casi simultáneamente, dificultando el trabajo de quienes estaban en el terreno. Al reconstruir esta línea de tiempo y organizar las piezas dispersas, el escenario deja de parecer un caso aislado y adopta la forma de una narrativa conducida por múltiples manos. Ninguna de las versiones presentadas hasta ahora se sostiene por completo cuando se contrasta con los bastidores mencionados por fuentes vinculadas a la investigación. Y quizá el punto más curioso sea la insistencia en mantener ciertos documentos inaccesibles al público, incluso cuando no presentan riesgos directos para la seguridad nacional. Este comportamiento refuerza la sensación de que existen vacíos aún intocados que podrían revelar fallas más amplias dentro de las estructuras responsables del caso. Para quienes siguen el caso de cerca, lo que impresiona no son solo las contradicciones, sino la cantidad de detalles que parecen haber sido deliberadamente dejados de lado en la versión oficial. La información dispersa, los análisis ignorados y los cambios repentinos en la rutina de Karina conforman un conjunto de elementos que sugieren una historia que no cabe en un resumen de pocos minutos presentado a la prensa. Incluso sin respuestas definitivas, la suma de estas observaciones crea una narrativa que incomoda, especialmente porque evidencia que decisiones importantes podrían haberse tomado sin la transparencia necesaria. Al final, lo que realmente destaca es la impresión de que, detrás de la versión divulgada, hay capas de acontecimientos que se interconectan de maneras que aún no han sido explicadas. Esta suma de desplazamientos inusuales, alertas desatendidas y disputas internas deja claro que la caída de Karina N. es solo el punto visible de algo más grande, que se desarrollaba silenciosamente mientras el público creía tener acceso a todos los hechos. Y justamente por eso, esta línea de tiempo oculta se convierte en el elemento más intrigante del caso, revelando que, antes del momento decisivo, existía un terreno lleno de movimientos que no fueron debidamente presentados, y que ahora empiezan a exigir respuestas. A medida que el caso de Karina N. se convirtió en un tema obligado en discusiones públicas, lo que debería haber sido una sucesión lógica de hechos se transformó en un rompecabezas lleno de versiones contradictorias. Cada grupo involucrado, autoridades, familiares, analistas independientes e incluso usuarios que seguían a la influencer por curiosidad, comenzó a narrar su propia interpretación de los acontecimientos, creando un escenario donde incluso detalles aparentemente simples se convirtieron en motivo de debate. La familia, desde el inicio, mantiene firmemente la idea de que existen lagunas en la historia contada por las instituciones. Alegan que los horarios difundidos por la prensa no coinciden con lo que se les informó personalmente y aseguran tener registros que contradicen los desplazamientos indicados en el informe inicial. Para ellos, no se trata solo de inconsistencias, hay omisiones que sugieren que la operación pudo haberse conducido de manera más tensa e improvisada de lo que se quiere admitir públicamente. El punto más resaltado por los familiares es que Karina presentó cambios repentinos de comportamiento, que, según ellos, ya habían sido comunicados a las autoridades locales antes de que se anunciara cualquier operación oficial. Esta divergencia sobre quién sabía qué y en qué momento abrió espacio a cuestionamientos que ganaron fuerza a medida que peritos y especialistas comenzaron a analizar el caso. Por parte de los investigadores, las declaraciones también presentan particularidades propias. Algunos profesionales involucrados en los bastidores afirman que hubo interferencias externas que impactaron directamente la conducción de la misión. Cambios de última hora, órdenes que llegaban por canales alternativos y discrepancias sobre qué equipo debía permanecer en primera línea crearon un ambiente de tensión interna. Fuentes vinculadas al área de inteligencia mencionan que la operación parecía tener más ojos observando que manos trabajando, dificultando la fluidez de los procedimientos. Este tipo de desorganización suele dejar marcas en el desarrollo del proceso, y fue justamente en estos puntos donde analistas independientes empezaron a encontrar discrepancias entre lo registrado oficialmente y lo que fuentes internas reportaban en privado. Mientras tanto, la esfera digital añadió otra capa de complejidad a la situación. Meses después de la supuesta caída de Karina N., perfiles previamente asociados a ella comenzaron a mostrar signos de actividad. No se trataba solo de cuentas secundarias con poca relevancia, eran perfiles que, en su momento, contaban con gran volumen de seguidores e interacciones considerables. Videos cortos, fragmentos de transmisiones en vivo antiguas, capturas de conversaciones y stories volvieron a circular, reavivando debates sobre quién estaba realmente detrás de estos movimientos.
Muchos usuarios comenzaron a preguntarse si las cuentas habían sido recuperadas por familiares, personas cercanas o si existía algún tipo de intento coordinado de resucitar su presencia digital. Otros señalaron que ciertos posts parecían programados, como si hubieran sido preparados con anticipación. Estas sospechas originaron discusiones sobre manipulación de perfiles, acceso indebido y estrategias digitales que podrían haberse usado para confundir al público. Especialistas en ciberseguridad alertaron que este tipo de reaparición puede ocurrir cuando las cuentas no se desactivan por completo, o cuando existe interés en mantener la imagen de una figura pública activa para generar curiosidad o confusión. Sin embargo, incluso con explicaciones técnicas posibles, nada impidió que estas publicaciones se convirtieran en combustible para teorías de todo tipo. Los comentarios se multiplicaron en foros y redes sociales, divididos entre quienes creían que todo era movimiento automatizado y quienes sostenían que la propia Karina podría estar involucrada de alguna manera no revelada. La falta de aclaraciones oficiales sobre quién tenía acceso a las cuentas aumentó aún más el misterio. Al mismo tiempo, entrevistas concedidas por agentes externos a la operación reforzaron la sensación de descoordinación entre las versiones. Algunos afirmaron haber recibido instrucciones de no comentar detalles de ciertas etapas. Otros mencionaron cambios abruptos en la dirección durante el proceso, lo que comprometió la alineación entre equipos. Con tanta información circulando, era natural que la opinión pública se fragmentara. Parte de ella comenzó a dudar de las instituciones, considerando las fallas y contradicciones acumuladas. Otra parte creyó que los relatos de la familia y los especialistas habían sido amplificados artificialmente para generar desconfianza. La combinación de estos elementos, declaraciones divergentes, reaparición digital, informes inconsistentes y cambios internos, convirtió el caso en un entorno donde nada se acepta sin cuestionamiento. Cada fragmento de información se debate como si fuera una pieza crucial, y cualquier omisión despierta sospechas. Para muchos, estos conflictos narrativos revelan más que simples desacuerdos, muestran un escenario donde diferentes intereses se cruzan y compiten por moldear la versión de la historia que permanecerá. El resultado es un terreno donde todo se cuestiona y nadie parece tener la palabra final. Al final, lo que se observa es que la falta de claridad fue el combustible para que tantas voces encontraran espacio. La familia busca justicia y respuestas, los investigadores intentan preservar su credibilidad, los analistas tratan de reconstruir el cuadro con base en lo que logran acceder, y el público, presionado por un torrente de información, intenta entender dónde están los hechos y dónde comienzan las distorsiones. En este enfrentamiento de versiones, el caso de Karina N. adquiere una dimensión mucho mayor que el episodio inicial, convirtiéndose en un ejemplo de cómo, en tiempos de exceso de datos y escasez de transparencia, cualquier historia puede dividirse en múltiples interpretaciones que coexisten sin llegar a encontrarse por completo. Al observar de cerca el fenómeno de las figuras vinculadas al crimen que ganan espacio en las redes, queda evidente que el caso de Karina N. no es un hecho aislado, sino un reflejo de algo que ha venido creciendo de manera silenciosa y constante. Internet, que ya transformó profesiones, hábitos y relaciones sociales, se ha convertido también en un territorio donde organizaciones pueden influir en comportamientos, crear mitologías modernas y construir personajes que parecen sacados de guiones cinematográficos. En este contexto, el surgimiento de las llamadas narcoinfluencers no fue un accidente, sino un resultado directo de cómo estos grupos aprendieron a adaptarse al funcionamiento de los algoritmos y a las dinámicas de engagement que mueven las plataformas actuales. El impacto es aún mayor en comunidades con pocas oportunidades, ya que el contenido que exhibe poder, estatus y una vida aparentemente sin limitaciones se consume con una mezcla de fascinación y curiosidad. La presencia digital de estas figuras funciona como una especie de vitrina cuidadosamente diseñada. Cada foto publicada, cada historia compartida y cada detalle de la rutina presentada sirve como un componente para construir un ideal aspiracional que, aunque basado en una realidad peligrosa, atrae la atención de miles de jóvenes. Analistas señalan que el éxito de este tipo de contenido reside en la combinación de estética llamativa, elementos que remiten a un estilo de vida lujoso y una narrativa de protagonismo que contrasta con la falta de perspectivas en muchas regiones. Lo que podría ser solo entretenimiento se convierte en un mecanismo poderoso de influencia, especialmente porque las plataformas favorecen contenidos que generan curiosidad, impacto o identificación inmediata. Lo llamativo es que los grupos criminales parecen haber comprendido esta lógica con rapidez inesperada. En lugar de apostar solo a métodos tradicionales de propaganda interna, comenzaron a usar redes sociales para moldear discursos y fortalecer su presencia cultural. No se trata solo de publicar videos o fotos, sino de crear una identidad digital alineada con los intereses internos de estas organizaciones.
La construcción de una imagen pública que mezcla valentía, lealtad, riesgo y glamour cumple un papel estratégico, acerca a los jóvenes, normaliza ciertas conductas y genera un sentido de pertenencia que antes solo se alcanzaba presencialmente. En el caso de Karina N., esta dinámica es aún más evidente. Su presencia en las redes no era solo espontánea, seguía un patrón observado en otros perfiles similares: frases enigmáticas, referencias simbólicas, exhibición de objetos y escenarios asociados al poder, y un esfuerzo constante por reforzar la idea de pertenecer a algo mayor. Aunque gran parte de este contenido pudiera parecer entretenimiento para quienes la seguían a distancia, especialistas destacan que este tipo de estética ayuda a consolidar una imagen que puede ser utilizada como herramienta de influencia. Para muchos jóvenes, Karina se transformó en un personaje contemporáneo que combinaba fuerza, independencia y acceso a ambientes normalmente inaccesibles para el público común. Esta combinación se vuelve aún más potente al sumarse al funcionamiento de las plataformas. Los algoritmos priorizan contenidos que captan atención, y el estilo de las narco-influencers se adapta perfectamente a esta lógica. Contenidos cortos, escenarios llamativos, frases impactantes, música de tendencia y videos que parecen espontáneos, pero que transmiten mensajes indirectos, son el tipo de material que se viraliza con facilidad. Así, lo que podría permanecer restringido a círculos pequeños se multiplica rápidamente y llega a públicos mucho más amplios de lo que se imagina. Con esto, el caso de Karina deja de ser un relato individual y se convierte en un ejemplo claro de cómo estas figuras se establecen como referencias culturales y, al mismo tiempo, como instrumentos tácticos para quienes controlan los bastidores. No es exagerado decir que la caída de una influencer como ella es solo la parte visible de un fenómeno mucho más profundo. Cada perfil que surge, crece o desaparece abruptamente lleva detrás una red de intereses compleja que involucra comunicación, estrategia y un entendimiento cada vez mayor de cómo moldear narrativas en el entorno digital. Además, este fenómeno revela algo preocupante: la frontera entre entretenimiento y propaganda se ha vuelto extremadamente tenue. La forma en que se presentan estos contenidos hace que muchos espectadores, especialmente los más jóvenes, no perciban que están consumiendo material producido para influir en sus comportamientos. La normalización de símbolos, actitudes y discursos relacionados con grupos criminales ocurre de manera gradual y silenciosa, pero muy efectiva. Y cuando este proceso se consolida, crea una base cultural que dificulta aún más la lucha contra la expansión de estas narrativas. Por todo esto, comprender la trayectoria de las narco-influencers no es solo analizar casos individuales, sino observar un sistema bien articulado de comunicación que reúne elementos sociales, digitales y simbólicos. En el centro de todo esto, Karina N. se convierte en un ejemplo emblemático, una pieza dentro de un engranaje mucho más grande que mezcla visibilidad, influencia e intereses estratégicos. Su caso, al analizarse con profundidad, abre la puerta para entender cómo el crimen encontró en las redes no solo un escenario, sino un terreno fértil para moldear comportamientos y fortalecer su presencia de maneras antes impensables. El caso de Karina N. sigue rodeado de misterios, contradicciones y repercusiones digitales. Mientras autoridades, familiares y especialistas mantienen versiones contradictorias, el público permanece atento, buscando respuestas sobre cómo poder, crimen y redes sociales se entrelazan en este fenómeno. Hasta la próxima.